Quiero comenzar felicitando a la organización del Congreso por posibilitar nuestro intercambio de planteamientos sobre investigaciones tan diversas y, antes que ninguna otra cosa, y no es una mera formalidad protocolaria, agradecer su disposición a acoger una comunicación como esta centrada en el pensamiento politológico en torno a los valores superiores que definen el marco constitucional de una democracia de calidad avanzada. Bueno, la educación en valores ciudadanos forma parte de la carga curricular de distintas asignaturas, en titulaciones muy diferentes, pero proyecta sobre algunas de ellas que están en el ámbito de conocimiento de las ciencias sociales una particular relevancia, especialmente en aquellas de contenido politológico y en las titulaciones de educación. Así pues, resulta conveniente profundizar en cuál puede ser el rendimiento, la amplitud y los límites de esos valores enseñados a través de la educación universitaria. Por tanto, son dos los ejes fundamentales de mi ponencia. El primero de ellos se centra en la dificultad para convenir académicamente, al menos en el cruce entre la filosofía política, la ciencia política y el derecho constitucional, en qué consista una ciudadanía crítica, verdaderamente crítica, a partir de cuáles han de ser los valores para su formación. Y el segundo se centrará en proponer perspectivas de análisis de los valores ciudadanos desde una interdisciplinariedad imprescindible, teniendo en cuenta que se aunan fundamentos éticos, contenidos políticos y ropajes jurídicos con la necesidad de una utilidad pedagógica. Bueno, ¿qué aconseja abordar esta cuestión en un congreso en un momento en el que precisamente los debates sobre el despliegue de una ciudadanía activa en una democracia más participativa definen las expectativas de la calidad democrática? En primer lugar, no hay que perder de vista que este simposio sobre valores y ética en una ciudadanía crítica se inscribe en un congreso sobre desarrollo de competencias socioemocionales. La ciencia política ha desarrollado una noción para dar cabida a decisiones, a comportamientos, a convicciones que no se relacionan directamente con la ideología, en cuanto que ésta se construye con ideas y creencias más elaboradas, sino con otros elementos menos intelectivos y más emocionales, e incluso más viscerales, que definen el concepto de cultura política como la predisposición psicológica hacia determinados objetos políticos que en este caso se circunscriben a la participación activa de los ciudadanos en el ecosistema democrático y en la vida política activa. Yo creo que quizás la evidencia empírica más incontestable y a la vez más alarmante de la creciente acogida a esos factores no meramente ideológicos y que tienen que ver unas veces con gustos, otras con adhesiones gregarias, otras con herencias familiares o intelectuales, o precisamente todo lo contrario, con reacciones frente a tales herencias, e incluso a veces con intuiciones, con meros gustos estéticos, resida en la polarización afectiva que va más allá de la polarización ideológica de los partidos y de los líderes políticos para involucrar la polarización psicológica de todos los actores políticos, incluidos los ciudadanos, sobre la que se proyecta la polarización mediática y el uso de las redes sociales. Teniendo, por tanto, una relevancia incremental estos factores psicológicos, hay una parte socioemocional en el comportamiento político actual y debe trabajarse sobre esta evidencia, cualquiera que sea la valoración crítica que de ella se haga, para definir el rendimiento y los límites de la participación democrática más satisfactoria, que en el actual momento se debate quizás entre la democracia deliberativa y la democracia digital. En consecuencia, existen razones contextuales para abordar esta cuestión. Yo destacaría dos fundamentalmente: las expectativas frente a la desafección en una sociedad abierta, globalizada, hiperconectada, que provee mecanismos de deliberación más activos mediante la ciberdemocracia, y la constatación de que existen anhelos participativos de una ciudadanía muy activa para la que la calidad democrática significa algo más, o quizás mucho más, muy distinto de la apatía, de la desmovilización. Pero también existen razones académicas que tienen que ver con la aceptación creciente del mayor rendimiento de la interdisciplinariedad para aprehender los matices variadísimos de esta cuestión desde distintas ciencias sociales y humanísticas simultáneamente, en una colaboración no excluyente que evite la tan habitual compartimentación de un objeto de estudio ampliamente compartido y que reside, y en esto es fácil hacer la calificación, pero mucho más difícil poner los contenidos, la democracia de calidad. Por tanto, son objetivos de esta comunicación dos complementarios. Primero, se persigue deslindar los aspectos pedagógicos, jurídicos y politológicos en la formación en valores
No para establecer esos compartimentos estancos tan criticados, sino por el contrario para facilitar sinergias interdisciplinares que mejoren los contenidos curriculares con el menor sesgo posible, ¿no? Con el menor sesgo ideológico. En este sentido se constata la plena validez de los denominados desde el punto de vista jurídico constitucional valores superiores fijados en el frontispicio de la norma constitucional, en el párrafo primero del artículo primero de la Constitución española, la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo. Pero, en segundo lugar, la comunicación postula que la necesidad de juridificar los valores superiores debe complementarse con una verdadera puesta al día eficaz de aquellos valores sociales mayoritarios que no fueron incorporados al texto constitucional, por tanto que no fueron juridificados y que, como sucede habitualmente con la solidaridad, por ejemplo, caracterizan en buena medida la sociedad española y a la vez iluminan las políticas públicas sociales. Y, por tanto, lo hacemos con base en tres hipótesis de investigación. La primera es que el consenso social básico debe girar necesariamente en torno a estos aludidos valores superiores ya constitucionalizados, la libertad y la igualdad fundamentalmente. La segunda es que esa juridificación operada en el bloque de la constitucionalidad es insuficiente para el enfoque educativo de los valores. Hay que ir más allá de los aspectos meramente jurídicos para un enfoque más omnicomprensivo de una ciudadanía inclusiva que requiere una visión complementaria pedagógica y social. Y la tercera hipótesis es que los retos actuales en la educación en valores plantean por añadidura una dimensión ética imprescindible para el pensamiento crítico de una ciudadanía activa, desde para evitar lo que recientemente ha dado en llamarse fatiga democrática hasta para articular territorial e institucionalmente todos estos valores en las políticas locales y especialmente en un Estado compuesto como el Estado autonómico español para armonizar con todas las dificultades que tiene este concepto el desarrollo práctico social y no solo el contenido teórico jurídico de derechos fundamentales y libertades públicas. Respecto a la metodología, se propone con fundamento epistémico interdisciplinar, como se ha dicho, una metodología mixta pero prevalentemente cualitativa. El recurso al método de la exégesis jurídica solamente tiene carácter propedéutico y priman el enfoque politológico para destacar los valores socialmente imperantes, que son dinámicos, que son cambiantes en la sociedad española coetánea, y el enfoque pedagógico, puesto que se trata de unos contenidos que ofrecen una cierta dificultad comprensiva para ser asumidos e interiorizados por alumnos universitarios para una ciudadanía verdaderamente crítica a partir de las enseñanzas que se han recibido en las etapas educativas previas. Bueno, pues a fin de conjuntar estos últimos nos hemos valido de la combinación de algunas herramientas de investigación probadamente fructíferas en las ciencias sociales. Los métodos cuantitativos han sido más limitados y se han circunscrito a los datos arrojados por un cuestionario estructurado con preguntas cerradas de elección múltiple para evitar sesgos dicotómicos que hemos dirigido a grupos preestablecidos y por tanto sin selección aleatoria, compuestos por 25 estudiantes en cada una de las asignaturas que voy a mencionar a continuación, la de educación en valores en los grados de educación primaria y educación social, derecho constitucional en el grado de derecho, sistema político español y teoría política comparada del grado de ciencia política y finalmente las asignaturas de ética y filosofía política del grado en filosofía en 4 universidades distintas. Como se ve, son asignaturas particularmente proclives a reflexionar sobre estos valores fundamentales y en qué medida tienen ese valor ético para una ciudadanía informada y posteriormente crítica. Los resultados obtenidos se han cruzado con los datos arrojados por un método complementario de grupos de discusión con docentes de esos mismos grados, técnica que ha permitido operacionalizar mejor los datos del cuestionario al limitar las variables para su tratamiento estadístico posterior, lo que ha superado el evidente inconveniente de los sesgos de selección y de representación para un grupo tan concreto como el de profesores de estas asignaturas. La discusión académica no puede ser ajena al debate reciente sobre la fatiga democrática de una ciudadanía profundamente crítica con el poder y frecuentemente afectada tanto por la desafección política como por la polarización afectiva. Hace tiempo que los debates en torno a los contenidos de la ciudadanía crítica han enlazado... Coño. A ver. 3, 2, 1. La discusión académica no puede ser ajena al debate sobre
la fatiga democrática que recientemente ha cobrado fuerza para una ciudadanía profundamente crítica con el poder y frecuentemente afectada tanto por la desafección política como por la polarización afectiva. Hace tiempo que los debates en torno a los contenidos de la ciudadanía crítica han enlazado formación, información y, además, reflexión autónoma. Frente a esa tríada de exigencias, la polarización impone afirmaciones exentas de reflexión, ampara enunciados programáticos más sentimentales que intelectuales. Particularmente descriptivo resulta a estos efectos el concepto de turbopolítica acuñado hace 5 años aproximadamente por el profesor Vallespín para indicar ese estado de precipitación en la opinión pública, en la valoración política que antepone lo urgente a lo importante, lo epidérmico a lo profundo, la interacción en las redes sociales frente a la confrontación de ideas en las instituciones y en el que las convicciones usurpan buena parte del espacio ideológico arrinconando a las reflexiones. Y en ese contexto, el pluralismo, que es una exigencia básica de una democracia de calidad para permitir la alternancia en el poder, lejos de convertirse en el baluarte de la libertad de pensamiento, ha ido evolucionando en los países europeos para facilitar una diferenciación partidista por los extremos dentro de los espectros tradicionales del subsistema de partidos políticos. De manera que hay espacios mucho más amplios para el populismo actual que para la demagogia hace apenas unos años. Y en este contexto cobra especial significación en las sociedades abiertas y multiculturales la demanda de elevar al primer plano de atención el valor de la solidaridad desde el punto de vista político y social, lo que no deja de implicar la enojosa exigencia jurídica de modificación del tenor literal del artículo 1 al que yo antes me he referido, con todos los requerimientos que demanda este procedimiento en una constitución de reforma rígida como es la española. Bueno, atención a los datos que provee la Estadística Nacional y a los informes demoscópicos del último año relativos a la participación ciudadana en época de intensas confrontaciones electorales en España, continúan siendo esenciales en una democracia de calidad los denominados valores superiores constitucionales: la libertad, la igualdad, la justicia, el pluralismo. Pero también es verdad que hemos detectado que, sobre todo la gente más joven, propone la incorporación con el mismo nivel de protección jurídica, y eso ya hemos dicho ahora mismo que es un problema de orden constitucional, también con la misma consideración social y con un valor profundamente explicativo desde el punto de vista de la pedagogía educativa en la universidad, del valor de la solidaridad. Solidaridad que se aprecia en algunos instrumentos políticos, solidaridad entre territorios, los presupuestos, solidaridad con los impuestos, solidaridad con las pensiones, solidaridad con los sistemas públicos de educación, de sanidad, de servicios sociales, de atención a la dependencia, pero que exige pasar del discurso político jurídico más teórico a una narrativa diferente en la democracia más participativa. Sin embargo, además de algunos otros datos relativos a la dificultad de concreción del valor de la igualdad en derechos subjetivos que vayan más allá de la igualdad de género, los resultados del cuestionario entre los estudiantes ponen de relieve un notorio desacoplamiento entre su visión de la ciudadanía activa y crítica y las implicaciones prácticas que exige esa materialización en la vida política ordinaria. En tal sentido, se aprecia que una parte de la justificación del síndrome de fatiga democrática, que viene a decir que, por lo menos para las cosas pequeñas, no interesa una deliberación cotidiana, sino que para eso se elijan los representantes en las instituciones, para que al menos de llevar el día a día y la gestión ordinaria se ocupen ellos. Esa parte que deriva de la sobreexposición al debate político, mucho más allá de campañas electorales muy intensas, de precampañas extraordinariamente prolongadas en España, bueno, pues ese procedimiento inducido también desde las estructuras partidistas suscita al final que exista opinión sin contraste de pareceres, de tal modo que se busca más la adhesión de los correligionarios que la convicción, no ya de los contrarios, sino de quienes se pueden situar en un espacio intermedio político y electoral. Mientras que en el lustro anterior las reclamaciones de una mayor capacidad deliberativa a través de herramientas de democracia digital parecían imponer definitivamente un nuevo escenario, sin embargo ahora se constata que la persistencia de brechas de distinta naturaleza, siguen existiendo en España brecha tecnológica, brecha económica, brecha formativa, pereza digital, y también la constatación de que una democracia inclusiva no puede ganar las cohortes de menor edad, que son todos nativos digitales, en detrimento de las más participativas de la tercera edad, que están menos avezadas en el recurso a herramientas telemáticas
de expresión de opinión y sobre todo de formación y emisión de voto, se ha matizado notablemente esa generalización que se preveía absoluta de demandas de democracia cibernética hace apenas una década. Y entre nuestras conclusiones preliminares, porque todavía la investigación continúa, pues digamos que la sociedad española actual tiene descontadas las implicaciones jurídicas muy positivas de los valores superiores, de los derechos constitucionales, de las libertades fundamentales, pero que no existe la misma extensión ni en el conocimiento ni en la valoración de los correlativos deberes constitucionales. Pero yo destacaría que las investigaciones educativas y sociológicas ponen de relieve una brecha creciente entre ciudadanía participativa y ciudadanía pasiva, que ha de afrontarse a través de una educación en valores más proactiva que la que actualmente se ofrece en las aulas preuniversitarias y universitarias. Una exigencia al alcance de todo el cuerpo cívico, que debería ser la información previa a la educación política aplicada, que debería ser previa a la formación de opinión reflexiva y autónoma, queda crecientemente en manos de las redes sociales y ahí se aprecia una mayor polarización de la información, puesto que esta polarización afectiva afecta también a los canales de comunicación mediáticos, de tal forma que el consumo de información política está previamente orientado, yo diría que muy pasado por el tamiz sesgado de la búsqueda a través de medios de comunicación que transmitan una ideología similar a la propia, y este es uno de los principales problemas de conjunción de información y opinión para una ciudadanía crítica.